¿Nadie se preguntó alguna vez para qué entró Venezuela al Mercosur? Si en este periodo Venezuela ha demostrado ser el país con menor vocación integracionista. Primero se retiraron de la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Andino, luego se fueron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora se quieren ir de la Organización de Estados Americanos. ¿Nada les viene bien? ¿Alguien se preguntó alguna vez para qué entró Venezuela al Mercosur? ¡Para nada! Ni ellos saben a qué entraron. Su ingreso se trató de otro gesto minúsculo del Club de los Presidentes, procurando un espaldarazo al gobierno venezolano en su peripecia política interna. Y luego tuvimos la posibilidad de enmendarlo, aunque fuera en parte, y no lo quisimos hacer. Nunca debimos haber permitido que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur. Al hacerlo, intensificamos la crisis del Mercosur, vaciamos más de contenidos. El acuerdo regional ya devaluado, pusimos al frente un presidente que insultaba a sus presididos y llegamos al absurdo de tener en agosto del año pasado en Montevideo 2 reuniones del Mercosur en días consecutivos que no se reconocían mutuamente. Nosotros estamos convencidos, señora Presidente, que Venezuela tiene un gobierno dictatorial y por lo tanto hace rato que venimos reclamando que nuestro país tenga conductas consecuentes, señalando con la relevancia que corresponde las violaciones a los derechos humanos que ya no necesitan ser demostradas porque son evidentes y porque el silencio mantenido al respecto supera los límites de lo políticamente aceptable y porque tenemos una deuda histórica con Venezuela. Desde que aquel país rompió relaciones con la dictadura uruguaya cuando nosotros éramos los que demandábamos la solidaridad internacional. Hay que tener dignidad y consistencia lógica, política y moral y ser consecuentes porque, como hemos afirmado en más de una oportunidad, la solidaridad no se agradece, se retribuye. Y en ese sentido vamos a reiterar en particular una demanda que hemos hecho pública desde hace algunos meses y es la necesidad de que Uruguay revise su participación en Telesur. Alguien en la Cancillería se ha tomado el trabajo, no digo de mirar el canal porque podría ser dañino para la salud, pero por lo menos de revisar los contenidos de la página web. Es la página oficial del gobierno venezolano, es su Dirección Nacional de Relaciones Públicas, es la DINARP, y entonces seguimos sin entender de qué Uruguay, a título de qué Uruguay participa y se ensucia, y se involucra, y se hace cómplice del abuso desinformativo de la Agencia de Prensa y Propaganda de la dictadura venezolana. Continuamos conversando con el diputado al Parlamento uruguayo, Daniel Radío. Diputado, antes de la pausa le dejaba planteada la pregunta. Usted se define como un hombre de izquierda. ¿Cree usted que lo que existe en Venezuela es izquierda? Me parece que es una pregunta que tienen que contestar los venezolanos. Yo en todo caso no creo eso, pero es una pregunta que tienen que contestarse ustedes. Yo he dicho alguna vez hace mucho tiempo, yo el tema de Venezuela ahora... Este último discurso mío tuvo mucha repercusión, pero yo hace mucho tiempo que vengo hablando del tema de Venezuela acá en Uruguay y yo he dicho que para mí no hay nada más de derechas que apoyar a Maduro. Pero en todo caso es una cosa que deben definir los venezolanos. Yo confieso que me parece que ustedes tienen más autoridad que yo para decir eso. Pero si no hay apego a la libertad, yo creo que no se es de izquierda. Me da la impresión a mí, pero bueno, es una que insisto. Y si la sensibilidad social que se enuncia en el discurso después no se ve plasmada en hechos concretos, si hay una crisis económica que lógicamente va a castigar siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad, eso no es ser de izquierda. Y con solamente utilizar la lógica del enemigo, no se define uno con de izquierda. La lógica del enemigo es, si los Estados Unidos no me quieren, soy de izquierda. Eso no es así, en realidad. Entonces Hitler sería de izquierda. Parece que no es una manera de razonar adecuada. ¿Por qué dice usted que Maduro parecería que fuera o recoge todo lo que hay que tener como atributos para ser de la derecha? Entre otras cosas porque no es respetuoso de la libertad. Y yo me parece que si uno no es respetuoso de la libertad no se puede definir de izquierda. Yo creo que la libertad es un valor que quienes somos de izquierda debemos defender a ultranza, ¿no? ¿Cree usted que en Uruguay se van a sobreponer todos los intereses que están vinculados al interés nacional del Estado uruguayo para tomar lo que usted considera debería ser la posición de la República del Uruguay con relación a lo que sucede en Venezuela? No tengo certeza de eso. Yo creo en la honorabilidad de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Rodolfo Nin Noboa, y también creo en la honorabilidad de nuestro presidente de la República. Yo no soy votante de ellos, pero creo que son personas de bien y personas de honor. Pero no sé, creo que están muy condicionados por la interna de su partido político, de su fuerza política. Usted sabe, cuando en el Uruguay se fundó el Frente Amplio en la década del 70, a principios de la década del 70,
lo formaron dirigentes de la izquierda tradicional, muy serios, muy sensatos, pero quienes hoy son mayoría en el Frente Amplio no creían en el Frente Amplio. Estaban en las calles siendo guerrilleros y luego se subieron al Frente Amplio cuando perdieron la guerra, porque en realidad el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros peleó durante el periodo democrático. Cuando llegó la dictadura, el Movimiento de Liberación Tupamaros ya estaba derrotado, o sea, los tupamaros no pelearon contra la dictadura, pelearon contra la democracia. Y cuando llegó contra partidos políticos que gobernaban en aquel momento que no son de mi agrado, ¿no? Son los que yo voto, pero en todo caso yo acepto las reglas de juego, y si son los que la gente quiere es lo que uno tiene que aceptar. Y en realidad, luego que fueron derrotados, se reincorporaron a la vida política democrática pasada la dictadura y por decisión de la ciudadanía pasaron a ser mayoría en la interna política del Frente Amplio, y hoy sí son quienes gobiernan. Y eso yo creo que condiciona mucho la gestión de gobierno y condiciona al canciller Rodolfo Noboa, que yo tengo toda la intuición de que él piensa cosas no tan distintas de las que yo pienso, pero que condicionado por la interna del Frente Amplio no las puede decir. La perspectiva que tiene usted para ver el problema de lo que ocurre en Venezuela es totalmente diferente a la que tenemos nosotros que estamos aquí en Venezuela. Desde su posición, desde el rol que juega en el sistema político uruguayo, ¿cree usted que en el continente, en el contexto hemisférico, existe real conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela? No estoy claro. En realidad, todos quienes no participamos de la vida de Venezuela podemos tener miradas más o menos distorsionadas de lo que está pasando allí. Por eso yo creo que el problema de Venezuela es un problema que deben resolver los venezolanos, lo cual no obsta para que los demás, y particularmente los latinoamericanos, expresemos permanentemente nuestra solidaridad, y nuestra solidaridad debe ser expresada para con el pueblo de Venezuela, y no para con sus gobernantes, para con la gente de Venezuela, y no necesariamente para con sus gobernantes, sobre todo cuando está en cuestión que se trate de un régimen democrático, que yo creo que no se trata. Y por lo tanto me parece que, independiente de que yo sigo diciendo que las cuestiones de Venezuela las tienen que resolver los venezolanos, yo creo que es preciso que nosotros hagamos sentir nuestra voz de solidaridad con el pueblo, para que de alguna manera eso funcione como un mecanismo de presión, para que el gobierno tome las determinaciones que hay que tomar en el sentido de negociar con la oposición, de tratar de abrir un cauce distinto, de tratar de abrir nuevamente, yo digo en un discurso de hace un tiempo, para que finalmente se abran las alamedas y para que transite el hombre libre, como dijo Salvador Allende en Chile alguna vez, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hoy no está pasando en Venezuela, porque el gobierno monopoliza todos los resortes del poder, y porque además descalifica a todos quienes se enfrentan, alcanza con cualquier dirigente político tome cierta notoriedad para que se le proscriba. Lo último es lo que pasó con Enrique Capriles ayer, que no sé, ni siquiera se le deja salir del país, pero además las cárceles se llenan de estudiantes, se llenan de periodistas. Tenemos experiencias con periodistas extranjeros, en particular hace poco un uruguayo que además fue acusado de cosas que eran falsas. En general se trata de gente que también tiene una perspectiva, una mirada de izquierda, pero que nada más que porque van y dicen la verdad ya son perseguidos, y eso es francamente un problema, ¿no? ¿Cómo cree usted que debería materializarse esa solidaridad? Ya usted ha insistido en esta conversación, como también lo han hecho otros actores políticos de otros países con los que hemos conversado, que el problema de los venezolanos lo debemos resolver los venezolanos. Pero ¿cómo cree usted que debe materializarse esa solidaridad? A ver, entre otras cosas, porque nosotros hemos firmado acuerdos internacionales con el gobierno de Venezuela, en particular el Tratado del Mercosur, por ejemplo, y de alguna manera allí hay una cierta permisibilidad para la mutua injerencia en asuntos internos. Y si nosotros entendemos que el régimen de Venezuela no es un régimen democrático, yo creo que sería buena cosa que a Venezuela se le aplicara la cláusula democrática del Mercosur, y que estuviera suspendida el Mercosur, no por no haber incorporado no sé qué normativa, sino por no ser una república democrática, que me parece que esa sería una manera de meter presión al gobierno de Venezuela para que las cosas sean de otra manera. Yo creo que habría que aplicar la cláusula democrática del Mercosur, y que el gobierno de Venezuela estuviera suspendido del Mercosur, pero no por lo que está, sino por no ser un país democrático. Para finalizar, diputado, porque sabemos que tiene el tiempo contado para esta entrevista, ¿qué mensaje envía a los venezolanos en este momento? Yo les digo que más temprano que tarde vamos a tener nuevamente vamos a tener un país libre también en el Caribe, y yo les digo que no pierdan las esperanzas, que no bajen los brazos, que siempre apuesten a la libertad, que siempre apuesten a la democracia,
La democracia, yo decía ayer en un programa de televisión, no es la consecuencia obligada de las leyes de la naturaleza, es nada más que una opción que las personas podemos o no hacer. Y cuando no hacemos una opción por la democracia, las alternativas que la humanidad ha experimentado siempre son nefastas. Por eso yo les digo, crean en la democracia y apuesten a ella. Y reclamen a los políticos que sean políticos democráticos, que sean políticos que efectivamente apuesten a la libertad y que apuesten a los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Que en general se pone énfasis en dos de ellos, en la libertad y en la igualdad, pero también que apuesten a la fraternidad, porque un pueblo de hermanos es un pueblo que tiene futuro. Muchísimas gracias, diputado, por haber compartido con nosotros estos minutos en esta entrevista en Aymara Lorenzo en su punto. Conversamos con el diputado Daniel Raído, parlamentario del Poder Constituido, el Poder Legislativo de Uruguay. Muchísimas gracias, diputado. Estoy a las órdenes. Hasta luego. De esta manera despedimos esta edición de Aymara Lorenzo.